Muy buenas tardes para todos y todas. Reciban un cordial y especial saludo en este día. Salud para el Alma es un programa bandera de esta administración, en cabeza de la secretaria de Salud, la doctora Lina Bustamante, la gerencia de Salud Pública en cabeza de la doctora Natalia Montoya y el programa de salud mental en cabeza de la doctora Dora Gómez. Mi nombre es Lina Marcela Muñoz Zapata, hago parte del grupo de salud mental de la Gerencia de Salud Pública. Damos entonces la bienvenida a este encuentro académico, a este encuentro con el saber. Agradecemos también la participación a la acogida que cada semana o que cada 15 días hacemos para ustedes y esperamos entonces que el encuentro de hoy sea un encuentro lleno de mucha riqueza en el saber, pueda ser de todo el agrado para ustedes y que también brinden herramientas de aprendizaje. Vamos entonces a estar hoy con el doctor Pedro Hernán Pérez. Él nos va a acompañar y va a compartirnos un saber muy especial. Esperamos entonces que sea de su total agrado. El doctor Pedro Hernán Pérez es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se ha dedicado en los últimos años a la asesoría, la consultoría y la capacitación en neurociencia. Es autor de 2 libros de neurociencia, Brilla tu cerebro y resplandece tu mente, y también autor de neurotraining. Es creador de materiales audiovisuales en neurociencia. Es creador también de neurojuegos y creador de fórmulas magistrales naturales para el cerebro y para el sistema nervioso. Entonces le damos la bienvenida, doctor Pedro, y agradecemos mucho su presencia y también la posibilidad de compartirnos su saber. Gracias, doctora. Y gracias y bienvenidos, colegas, trabajadores de la salud, psicólogos, todos los que tengan que ver con ciencias humanas y sociales, todas las personas interesadas en este tema. Vamos a tener una velada interesante, la agenda, el cronograma, entonces va a ser de la siguiente forma. Voy a hacer la presentación y voy a hacer como un acercamiento desde un punto de vista panorámico relacionado con la percepción, con la conciencia, que son 2 temas todavía difíciles abordados por la neurociencia, hasta llegar a la forma de comunicar al cerebro y del intento de modificar un comportamiento y cómo esto tiene que ver pues con algo tan abrumador y tan global como es la pandemia del COVID-19. En neurociencia no hay preguntas tontas. Más bien se dice que es tonto quien no hace la pregunta. A veces una pregunta que parece sencilla, simple, lleva unos cuestionamientos muy, muy interesantes. Tampoco la neurociencia que pertenece a este siglo como una fusión de muchas disciplinas, entre ellas la psicología, la neurología, la psiquiatría, la medicina, la neurobiología, y siga por ahí, cada vez se le suman más, no ha podido todavía, o sea, tiene grandes enigmas en lo que concierne al funcionamiento en sí del cerebro, en cómo de algo material que es tangible, que se puede visualizar como es una neurona, una red neuronal, de ahí puede surgir un pensamiento. Voy a hacer unos planteamientos que obviamente pueden ser muy discutibles, que nos puede llevar a temas
de mucha interacción y mucha alimentación. No hablo de debate, porque el debate implica como una lucha. En realidad no es esto, sino que nos genere más preguntas o motivadores, activadores. A propósito de eso vamos a hablar al final, para continuar el estudio, la investigación y la aplicación al servicio de la humanidad. Entonces, yo no me las sé todas. Lo que oyen, lo que oyen es un fondo de mascotas. Mi oficina, yo trabajo desde mi oficina verde en el campo, entonces sí les pido pues la comprensión de que a veces tenemos como esa música o esos sonidos naturales de fondo. Entonces, ni me sé todas las preguntas, ni me sé toda la neurociencia, ni la neurociencia se conoce todas las respuestas, a veces a temas tan álgidos y tan complejos como vamos a abordar en esta velada. Les agradezco cualquier participación, cualquiera, así sea con una pregunta, como les digo, repito, no hay preguntas tontas, así sea con un cuestionamiento, así sea con una crítica, por ejemplo, yo no creo en eso, la neurología dice tal cosa, o por qué nos han enseñado esto, perfecto, todo eso nos alimenta. Mi función, mi misión en esta tarde no es convencer, no es conseguir fans, sino mostrar otros elementos y unos aspectos que se pueden mejorar mucho para incidir en algo que es lo único que tenemos ahora, local, regional y globalmente contra la pandemia. Y creo que no se le ha prestado la suficiente atención desde un punto de vista neurocientífico, que es el cambio del comportamiento. Vamos a discutir al final, a discutir no, a interactuar, qué tan ético es incidir para cambiar un comportamiento, qué tan científico puede ser, si es que hay métodos verdaderos o simplemente la comunicación por los medios, por las redes, por los medios televisivos, radiales, por el perifoneo, eso puede incidir y mejorar. Muchos ahora estarán diciendo, sí y no, se han mostrado, pues si eso hubiera servido, no estaríamos en las situaciones actuales. Es la verdad, y no es a nivel solo de Colombia, sino global. Entonces, por favor, cuando tenga una pregunta, un comentario, lo hace por el chat de aquí mismo de la plataforma. Esa pregunta vamos al final, después de la presentación, a responderlas, un intento por responderlas o a generar unos comentarios que nos van a nutrir, alimentar. Y también vamos a hacer una pausa alrededor de las 3 de la tarde, porque los cerebros, ya está demostrado por la neurociencia, no mantienen una atención más allá de 50 minutos. Entonces debe haber una pequeña pausa, siquiera de 5 minutos, para retomar. Yo les pido que después de esta pausa, pues durante la pausa, pues a las personas que están interesadas, obviamente, continuemos, y estamos seguros de que esto va a ser sumamente enriquecedor. El tema entonces es verdades, mentiras e incertidumbres, la neurociencia en la realidad de la pandemia. Vamos a entrar desde una perspectiva global de lo que es un tema que la física actual, la física del siglo XXI, bueno, está ya cuestionando bastante, porque está tomando en cuenta, ustedes saben, de la física cuántica, toma en cuenta el observador, que la realidad no existe sin el observador o sin un sistema nervioso que detecte una serie de ondas y las
procese o en imágenes o en sonidos o en formas que expliquen, que muestren un aspecto del mundo que llamamos exterior. Entonces ahí la neurociencia también se está juntando, se está acercando a la física. No me extraña que en un futuro próximo se esté hablando de neurofísica o de física del sistema nervioso, de la relacionada pues íntimamente con la realidad, con la neurociencia y física. ¿Puede la neurociencia acercarnos a una comprensión verdaderamente fundamental del cerebro? Las incertidumbres en neurociencia podrían afectar a otra de las grandes preguntas, el funcionamiento de la conciencia. Ha habido con las técnicas de neuroimagen, la resonancia magnética nuclear funcional, la resonancia con emisión de positrones, la electroencefalografía funcional, la magnetoelectroencefalografía, nos han dado grandes avances en el conocimiento del cerebro y cómo con el cosmos, como al igual que la cosmología, surgen también grandes preguntas. La neurociencia desde hace 3 siglos, que entró aquella famosa frase, pienso, luego existo, la razón nos ha tratado, y eso fue maravilloso en ese momento porque nos sacó pues del oscurantismo, digamos, irracional, ¿cierto? De la fe ciega, del espiritismo, de los humores, pero entonces se ha metido totalmente en la materia. Vamos a ver que hay otra propuesta que se está dando para la neurociencia, para la física y para la comprensión de la realidad. Se está buscando la conciencia, la percepción de cómo elementos materiales pueden dar origen a algo inmaterial, como es un pensamiento, una sensación o una emoción. Entonces, todavía eso sigue en incertidumbre. Digamos que en el marco amplio del conocimiento, en este momento hay 2, y desde el siglo pasado se entró en el materialismo, en el racionalismo, en donde se busca dentro de la materia a entrar en sus partes fundamentales todo, la explicación de todo, que en la materia se produce no solamente lo que conocemos como físico, sino también lo inmaterial. El componente básico del universo es materia y energía, teniéndose en cuenta como energía una hipervibración, llamémoslo así, de la materia, el electromagnetismo, pues los diferentes tipos de ondas, otro tipo de energías explicadas por la misma física, la física de lo que es materia y energía. El materialismo dice, y todavía la neurociencia lo está buscando, la conciencia emerge de la materia del cerebro. Hay estudios muy recientes, muy interesantes, de zonas del cerebro. Yo no hablo de estructuras, porque es que el cerebro no tiene estructuras. Cuando uno dice estructura es algo como este marco, como este cuadro, como que aquí termina y enseguidita 1 milímetro más empieza otra estructura con otra función. El cerebro no funciona así, no es así. Yo me refiero más bien a zonas. Entonces dice que hay zonas ya muy definidas donde se interrelacionan y tienen que ver con la expresión de la conciencia, más no la formación. Debemos diferenciar esos 2 conceptos. Ustedes en este momento, colegas, me refiero a colegas, todas las personas que están aquí porque están interesadas en el tema, no solamente los médicos, estarían diciendo que esto que tiene que ver con el tema de la pandemia. Como les digo, es como si fuera una imagen desde el cosmos a ir acercándonos al planeta hasta que lleguemos allá. Me pareció importante
dar las implicaciones sobre este concepto, porque es que también nos pueden abrir nuestra mente, si deseamos, a un marco de conocimientos más amplio. Entonces, en el materialismo, una conciencia escindida de un organismo es inconcebible. O sea que habla de que cuando el cerebro se muere o fallece o deja de funcionar, igualmente la conciencia se pierde. Que cuando hay una anestesia, digamos, general profunda, en donde es abolida o suprimida la conciencia, ya no hay, que esa persona no tiene, o sea, porque se actúa en el cerebro, entonces no hay ninguna expresión de la conciencia, que cuando una persona está en estado vegetativo, no hay expresión de su conciencia. Desgraciadamente no, afortunadamente hay estudios que están surgiendo, hay casos muy interesantes en donde se habla de una escisión de la conciencia de lo físico, del cuerpo, del cerebro. Pero no voy a entrar en esos detalles, esto será tema de otras conferencias o charlas. Hay una propuesta para este siglo, es el trascendentalismo, en donde se habla de que el componente esencial del universo es conciencia, de que la materia y energía emana de la mente, de que la conciencia no es el producto final de la evolución, porque la conciencia ya existía antes. Obviamente, esto nos llevaría a una cantidad, ahí sí casi, de debates, y esto todavía es motivo de discusión entre ramas de la neurociencia, entre grandes físicos, digamos, disidentes, y la física que ha venido acompañando desde el siglo pasado, pero es muy interesante. Personalmente, creo que es a esto donde vamos a ir con el conocimiento y la mentalidad en este siglo. Sin embargo, como le digo, el tema puede ser, es muy discutido. Muy discutido. Según un científico, Karl Pibram, de finales del siglo pasado, en la década de los 80, la estructura profunda del cerebro es esencialmente holográfica. Se habla, y hay muchas pruebas desde la física, que el cerebro, el universo es holográfico, que en la parte está el todo contenido, y eso se ha dicho pues místicamente desde hace miles de años, pero esto ya es la física que lo está probando, y que el cerebro es un órgano holográfico que capta información de un campo holográfico que trasciende el tiempo y el espacio. Bueno, desde los trabajadores en salud, aquí hay algo muy interesante. Esta teoría que nos habla de que el cerebro construye la realidad. Ya vamos entrando en el tema, porque es que la propuesta es que sí, los cerebros construyen la realidad o creen interpretar la realidad de una forma, entonces ya uno empieza a considerar que hay que llegar a los diferentes cerebros o grupos de cerebros, o poblacionales o etarios o culturales o religiosos, o casi por barrios o por los grupos de las redes sociales, millennials, generación X, los baby boomers. Hay que llegar con una información diferente, porque tienen un concepto, una realidad diferente. Es que ni siquiera un concepto de la realidad, sino una interpretación diferente de la realidad. Aquí entramos en la teoría de la percepción predictiva, que arroja luz sobre el modo en que interpretamos el mundo. La realidad que percibimos no es un reflejo directo del mundo exterior objetivo. Obviamente hay unas normas, hay unos parámetros y directrices en que el mundo exterior se interpreta y existe con unas leyes físicas.
Sin embargo, en otras cuestiones de percepción, a veces la realidad puede ser muy diferente. Para mí es casi un deber saber de del personal en salud o en ciencias humanas y sociales que presta sus maravillosos servicios a sus semejantes, tener esta siquiera posibilidad de que, de acuerdo al cerebro, la percepción de una realidad o de una información que le vamos a brindar puede ser muy diferente de un cerebro a otro. Eso es muy lógico. Ya vamos entrando, enfocando más el concepto. ¿Qué sabes de la realidad? Vamos a ver un pequeño tráiler que le deja a uno un poco más confuso, eh, pero, ahí sí cabe el pero, nos está diciendo que la realidad es muy subjetiva, que tiene que ver mucho con la percepción. Conocer los errores que comete nuestra mente nos ayuda a tomar mejores decisiones y a proteger a nuestros padecientes de posibles manipulaciones. El término es mío, yo no hablo de pacientes. Con todo respeto, invito a que ese término, que lo considero subestimativo, se cambie por consultante o padeciente. Perdón. Es probable que, listo, no hay inconveniente, que por ser un video no nos lo permita la plataforma reproducirlo. De todas maneras, es un minuto, es un resumen de una película, los invito a verla. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de la realidad? Es muy interesante, hay físicos como renegados apoyando todo lo que estoy diciendo y es muy interesante, pero podemos saltarnos lo del video. Entramos en el concepto, entonces hasta aquí uno diría, estoy con incertidumbre, porque entonces, ¿cómo así que la realidad no existe o que si yo estoy en un momento o en una realidad y el otro cerebro en otro, entonces cómo nos comunicamos? Es por eso que a veces las noticias, los avisos, las recomendaciones ante cosas tan grandes como una pandemia no se interpretan bien, no se acogen, no se entienden. Justamente hoy venía escuchando por la radio la intervención de un doctor, de un colega, pues muy interesante, pero usando unos términos confusos, la carga virémica, el nexo epidemiológico. Yo, como les digo, la oficina mía verde aquí en el campo, yo diría una persona del campo, pues si sigue oyendo esto, no lo entiende, no le sirve o no lo debe seguir oyendo. Pues me imagino que lo cambia, porque es una información que no llega a ese cerebro y sin embargo es de una veracidad y de un fundamento enorme. A eso me estoy ya acercando con esta, digamos, con esta charla, con esta propuesta de hoy. Existen además sesgos, los sesgos cognitivos. El cerebro es un gran ahorrador de energía, el cerebro es un órgano autónomo, programado y autoprogramado, y que se autoprograma además, y es un gran ahorrador de energía. El 97% de nuestras funciones, de nuestros deseos, de nuestras decisiones, las hace primero el cerebro en un día, si estamos en automático, que es la mayoría de veces, el cerebro es quien manda, por decirlo así. Aquí surge una diferencia entre cerebro y mente, que es otro tema supremamente interesante, pues que algún día espero tener la oportunidad de que lo comentemos y lo interactuemos. El sesgo de familiaridad, o sea, el cerebro
acoge la información que le sea más familiar y rechaza lo más confuso. O sea que si quiere llegarle con una información, debe ser por medio de algo familiar. Si entramos, como dije ahora, con palabras confusas, con teorías confusas, con propuestas que no son familiares para el cerebro, hay un rechazo. Obviamente, porque lo más fácil es acoger para el cerebro la familiaridad. La ilusión de causalidad. O sea que eso que nos está diciendo, que las causas que el cerebro señala o acoge para diferentes postulaciones o problemas es lo que entienda también de una forma más adecuada, así sea ilusoria. Entonces, para un cerebro, digamos, que no tenga un conocimiento en este momento avanzado en biología, en epidemiología, en ciencias de la salud, si de pronto puede acoger la teoría de que el virus o la pandemia es una maldad que le hicieron al hombre o que por algo espiritual, es un castigo, que esa es la causa verdadera de eso. Y seguro que no nos extraña de que hay algunos grupos poblacionales que estén con esta ilusión de causalidad. El sesgo de pseudociencia es muy delicado. Hay personas que acogen un descubrimiento, una base científica, y de ahí elaboran toda una pseudoteoría para promover un tratamiento, un desarrollo, una explicación. Están basados en una verdad de la física, de la ciencia, de la salud, de la medicina, pero ahí construyen todas unas recomendaciones, teorías, como un castillo que es ilusorio, que no es verdad. Y a eso le podemos decir pseudociencia. Y es supremamente delicado, porque puede también hacer mucho daño y de entrada es muy convincente incluso para cerebros. Note que hablo de cerebros, no de personas, para no hacerlo muy subjetivo, incluso para cerebros de orden académico, digamos, de desarrollo ya profesional. Hay veces acogen estas verdades de neurociencia y, como les digo, a veces se puede hacer mucho daño. Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos que cometemos todos en nuestros razonamientos, nuestra atención, la memoria, la percepción del mundo y la manera de dar sentido a lo que nos rodea. Nuestra mente, nuestra manera de aprender, de buscar información, de recordar y de editar los recuerdos está también sujeta a sesgos cognitivos. Hay un sesgo, permítame, que también es muy importante, que es el sesgo de disponibilidad. A ver, ¿por qué estoy hablando de estos sesgos? Porque estos sesgos, o sea, ¿cuál es la importancia de esto y cuál es su relación con la pandemia o con la información o el comportamiento? Es lo siguiente: los cerebros todos nuestros cerebros tienen la tendencia a utilizar estos sesgos como una forma rápida, fácil de procesar la información, y estos sesgos los han usado a través del tiempo. Entonces, es por eso que si existen, a veces la información es filtrada, modificada, abolida o procesada de una forma inadecuada, en donde la verdad se tergiversa y no se asume un comportamiento acorde con esa información que se quería
pues, cuyo objetivo era promover el cambio del comportamiento. Aquí ya surge la idea de que estamos hablando de un cambio de comportamiento, que es lo único que en este momento, a nivel personal, familiar, grupal, digamos de local, regional y global, se tiene contra la pandemia del COVID-19. Como vamos a ver, no hay un tratamiento, no hay una prevención, lo único es una modificación en el comportamiento. Vamos al final, y me gustaría que ya lo fueran considerando, porque aquí surgen preguntas de orden ético. Bueno, entonces vamos a obligar, hay que obligar a la gente, a esos cerebros o a esas mentes, a que cambien el comportamiento. ¿Hasta dónde es ético? Esa es una pregunta muy interesante. Entonces, perdón, el otro sesgo del que les hablaba, y que es que todos lo tenemos, es el sesgo de disponibilidad. O sea, aquí ni siquiera lo puse, porque es muy fácil de tenerlo, es decir o hacer lo primero que se nos ocurre. Y en realidad no se nos ocurre de primero, sino que se le ocurre primero al cerebro y a los segundos nosotros creemos o actuamos más bien con lo que tenemos disponible. Muchas veces es que yo no quería decir eso, es que yo no quería hacer eso. Es el cerebro quien actuó mediante ese sesgo de disponibilidad, porque ya está listo. Digo, esto es lo más fácil, reacciono a eso de esta manera. Segundos antes, nosotros actuamos, porque el cerebro nos manda esa orden, no nos da tiempo de inhibirlo con la corteza, las corteza orbitofrontal, como vamos a ver un poco más adelante si tenemos tiempo, y se actúa. Y a veces no es de una forma adecuada, no son las consecuencias, pues, digamos, las más adecuadas ni las más, sí, las más adecuadas. Me excusan, esto fue producto de la construcción de la diapositiva, no es que yo haya separado inadecuadamente ese título ahí. Al pasarlo entre estas plataformas quedó así. Bueno, entonces hagamos un sesgo de tolerancia en esa titulación de la construcción. Hay algo que se llama la percepción predictiva. La realidad que percibimos no es un reflejo directo del mundo exterior objetivo. No hay un mundo. Esto es neurociencia y física juntas del siglo XXI. No hay un mundo exterior objetivo. O sea, ese mundo exterior obedece mucho a cómo nosotros lo percibimos. De hecho, colores, formas, sonidos, a veces situaciones, ya lo sabemos todos, son percibidas diferentemente por unas personas o grupos poblacionales y otras. En 1961, un autor hablaba de la seducción del Minotauro, Anais Nin, él decía, no vemos las cosas como son, las vemos tal y como somos. Eso cada vez tiene una implicación más profunda en la percepción predictiva. Consideraciones. Entonces, la neurociencia de la realidad, la irrealidad personificada. Toda la vida, muchos años, me preguntaba por qué los antiguos Vedas, sabios hindúes de hace 5000 años, decían que el mundo, que la realidad era maya, que era una ilusión. En realidad no me explicaba hasta que empecé a entender que la realidad del mundo exterior, lo que llamamos realidad, tiene que ver mucho con la percepción que nuestro cerebro interpreta. Nuestro cerebro recibe por muchos sentidos, alrededor de 30, no 5 como nos enseñaron, por muchos, recibe tipos de ondas.
pueden ser sonoras por los oídos, electromagnéticas por la luz, o sea, no son imágenes, no son sonidos, eh, eh, moléculas por el gusto, sensaciones de presión, de roce, de temperatura por la piel. O sea, eso no es lo que siente, lo que esa es la sensación, la percepción es el procesamiento de ese tipo de ondas y eso se da dentro del cerebro. Y si los cerebros son distintos, entonces la interpretación es diferente. Y si todo lo que percibimos con los sentidos no fuera real, sino mera creación de nuestro cerebro, esa ya es una pregunta grande, profunda, cuestionable, que se hacen algunos neurocientíficos y algunos físicos actualmente en el mundo. Bueno, los estudios sugieren que el cerebro solo conoce probabilidades, no hechos. Aún se desconoce cómo las neuronas codifican en realidad la información. Se tenían desde el maestro, el padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de hace un siglo, él puso un nombre poético y hermoso y así las dibujaba a las neuronas, las mariposas del alma. Entonces se creía muy sencillo, por las dendritas la neurona recibe la información, la pasa al soma o cuerpo de la neurona, la transmite por el axón y por los botones terminales a otras neuronas, pero sabemos que eso en realidad, o sea, una comunicación electroquímica, todo eso, además de que es verdad, está llenándose de más información que nos confunde, pero también nos motiva a seguir en el estudio de la neurociencia y del cerebro. De todas maneras, aún se desconoce mucho de cómo se procesa la información. Ahora se dice que las dendritas también envían información, no solamente la reciben, de que hay veces vibraciones químicas transmiten información, solamente movimientos vibrátiles, las neuronas se comunican también así. Hay otro tipo de información que no se sabe o de forma de comunicación que no se conoce, cómo se activa una información o una red neuronal en una zona y en otra zona lejana del cerebro simultáneamente. Se produce eso sin que dé tiempo, ni siquiera a 100 kilómetros por hora que se puede transmitir la información pues por las redes neuronales. Inmediatamente empiezan a vibrar otras redes neuronales. Entonces se habla de una comunicación supraliminal, o sea, más allá de la velocidad de la luz. Por eso les digo, este tema es apasionante por lo que todavía está por conocerse. Futuro, vamos a centrarnos ya en el tema. Pues ya nos fuimos desde una visión global, nos hemos ido acercando, nos hemos ido enfocando y vamos a considerar el mundo en tiempos de confusión. Esto sí es indiscutible, el mundo está confundido, la incertidumbre se ve afectada por la forma en que nuestro cerebro interpreta la realidad y toma decisiones. Vemos que ha habido muchas hipótesis, recomendaciones, postulaciones, a veces contradictorias, a veces nos dan una seguridad y a los días esa seguridad o ese postulado se derrumba, o escuchamos o vemos una información, percibimos una información que al parecer es de mucho peso y de mucho valor por una parte del planeta, un país, una persona, y luego casi simultáneamente su opuesto que contradice ese postulado. Entonces, también como se presentan las cifras, las noticias que de pronto son malicias a veces, que anulan la esperanza, que terminan por decir esto está muy complicado, esto va a seguir así, esto va a seguir peor, excúsenme en la tos. Bueno,
no es una tos COVID, es de aquí de hablar. Entonces todo eso genera incertidumbre en los cerebros. Digamos que la incertidumbre a nivel electroquímico es como un cortocircuito, porque se procesa una información, luego otra, una red neuronal se activa, luego otra, interviene el sistema límbico, se manda información a la corteza prefrontal para que la razón intervenga, pero hay veces esas emociones son confusas, entonces la razón, la parte racional que la corteza prefrontal, perdone, insisto, no sabe procesar o no sabe qué hacer con esa información. Todo esos, digamos que la incertidumbre son los cortocircuitos electroquímicos en las redes neuronales por una información confusa o contradictoria que se percibe del medio ambiente. Presenta desafíos también en la esfera colectiva, nos vuelve más vulnerables. Esta parte la considero sumamente importante y delicada. Está ya demostrado, nosotros lo hemos vivido como seres humanos desde pequeños, lo vemos como trabajadores en salud o también las personas que prestan servicios sociales, que la incertidumbre, el distrés, o sea, el estrés, digamos, inmanejable o percibido, un estrés percibido patológico, eso es lo que se conoce como el distrés, baja, disminuye y afecta directamente al sistema inmunológico. Entonces, uno diría, si en tiempos de incertidumbre, como una persona, como un dirigente, atención que aquí puede surgir casi un deber en nosotros como trabajadores de la salud o prestadores de servicios de salud o de servicios, pero cuando yo hablo de salud, puede ser salud física, mental, social, grupal, puede ser salud familiar, si usted es cabeza de familia o si usted es una persona influyente en un grupo, así el grupo sea de dos, hay un compromiso porque usted debe prestar un servicio en este momento de incertidumbre. Entonces, es conocer que hay una vulnerabilidad por esa desinformación o información contradictoria o información negativa y que hay una influencia negativa directa contra el sistema inmunológico. Hay una relación directa entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Ya hay una superespecialización, la psiconeuroinmunología, en donde nos dice algo mental produce un cambio físico en el cerebro que afecta directamente a el sistema inmunológico, psiconeuroinmunología. Eso ya es un hecho, no podemos decir que no. Entonces, sí, hay una situación de incertidumbre, si hay unas informaciones que son perjudiciales en la forma como se entregan, si la situación implica tener a ese grupo poblacional, llámelo como quiera, de cualquier edad, en un blanco donde esto lo va a afectar directamente, ¿cuál es la consecuencia sobre el sistema inmunológico? Blanco es. O sea, que haya una depresión del sistema inmunológico. ¿Y eso qué quiere decir? Que favorezca la infección, que sea más susceptible a adquirir una infección, una enfermedad contagiosa. Entonces, aquí surge un gran compromiso en los medios de información, en los departamentos encargados de transmitir esa información, en las, digamos, grupos de personas que van a
dar una información para favorecer, o sea, hay un compromiso no solamente de filtrar y de modificar, sino también de dar un tipo de información que incentive, que disminuya la incertidumbre, que disminuya los niveles de estrés, que incite y motive a cambios mínimo mentales que apoyen, que abran luz de esperanza y que promuevan y estimulen cambios comportamentales para mejorar en última instancia la inmunidad. Y entonces así estamos mejorando como consecuencia directa la resistencia al contagio. Así de sencillo. Esa es una de mis propuestas. ¿Por qué confiamos en mentiras? Esto es sumamente delicado. La desinformación más eficaz comienza con semillas de verdad. Entonces, se toma una semilla de verdad. Aquí las redes sociales son supremamente peligrosas. Eso se tergiversa, eso se modifica y confiamos ciegamente porque llegó. Tenemos una tendencia por el sesgo de familiaridad, de disponibilidad, digamos, de credibilidad, entonces que esa información nos entre y así tal empezamos a proceder o a interactuar acorde con ella. Es supremamente delicado. Las redes sociales han facilitado la proliferación de creencias falsas a una escala sin precedentes. Es muy delicado y este sería un modo de intervenir. No hablo de intervenir fiscalmente, punitivamente, sino de contrarrestar de alguna forma este tipo de desinformación, que ya sabemos que puede producir como consecuencia directa que disminuya la efectividad del sistema inmunológico y facilite la contaminación. Bueno, decidir en la incertidumbre. Cuando la gente evalúa riesgos nuevos, confía en esquemas mentales derivados de experiencias previas. Hay un riesgo nuevo, la pandemia, pero los cerebros están programados para proceder con esquemas que ya han aprendido, porque es lo más fácil, porque es lo más rápido, porque es lo que menos energía le gasta al cerebro, que pueden no ser aplicables. Someter a prueba el riesgo implícito en los mensajes para cerciorarse de que la ciudadanía los entienda con claridad. La pregunta grande, a modo de comentario, aquí surge. Entonces, el postulado es el siguiente. Lo repito, que en algún momento lo dije al principio, y les voy a dejar aquí para que todavía nos dan unos minutos para la pausa, para que nos preparemos, y recuerden que son 5 minutos. Entonces, está alguien me preguntó la doctora Lina, ¿usted por qué puso en el póster la COVID-19? Porque la COVID es la enfermedad, es la pandemia. El SARS-CoV-2 pues es el virus que produce la enfermedad que se llama la COVID-19. Pero bueno, ese es pues es indistinto, pero de todas maneras esa es la explicación. ¿Cómo nosotros podemos? Entonces, no, la pregunta grande, perdón, me devuelvo, es, no hay tratamiento para el COVID, no hay. Pero ¿cómo que no hay? Si los entran, los hospitalizan y los entran a cuidados intensivos y a los 15 días salen. Pues sí, sale la mitad. Y unos salen por la puerta de adelante y otros para el horno. Eso no es un tratamiento, pues creo yo. Un tratamiento no es, obviamente es grandioso, salvan vidas, ¿cierto? Pero no es, eso es un tratamiento de vida o muerte, pero no es un tratamiento contra el COVID.
Porque un tratamiento contra el COVID sería, usted tiene síntomas, hágase esto y a los 2 o 3 días o a la semana se le quitó y dejó de contagiar. Entonces, no hay tratamiento, no hay. Se han postulado, pues en este momento. Usted me va a decir, sí, pero fíjese, acuérdese cómo empezaron con la hidroxicloroquina, cloroquina, la acitromicina, luego eso se desbarató, luego apareció entonces la ivermectina, eh, está estudiándose, podría servir, luego el antiviral que también se debe usar, eh, pues ya pacientes hospitalizados, pero no hay un tratamiento práctico que se pueda utilizar a toda la población. Segundo, no hay una vacuna aquí que ya se están investigando. Hasta diciembre, espero no ser con información negativa, pero ojalá en diciembre la tuviéramos y ojalá en diciembre el virus pues no haya mutado, como lo hace el de la influenza año en año. Bueno, pero entonces, si no hay una profilaxis, una prevención, si no hay un tratamiento contra el COVID directamente, ¿qué nos queda? Nos queda averiguar, que ya lo ha hecho, pues maravilloso la Organización Mundial de la Salud, los de la Panamericana de la Salud, los departamentos de salud, todo, averiguaron que se transmitía, que la situación, que lo más aconsejable y lo adecuado y lo que funcionaban era la cuarentena, o sea, aislar a las personas para que no se contagien, el aislamiento, bueno, le quito la palabra aislar, separar, el aislamiento que es separar a los contagiados, ¿cierto? Y ya otras medidas, ya de hospitalización y todo ya, pues, de los enfermos. Sin embargo, entonces, a propósito de esto y el resto de medidas, la desinfección, el uso del, ya la sabemos, no las voy a repetir. También voy a propósito en estos que hoy también hablan mucho de los protocolos de bioseguridad para que disminuya el índice, bueno, de contagios o algo. Un cerebro que no sea académico no entiende esto. En estos días me dijo alguien, doctor, ¿y por qué no se consiguen una planadora para planear esa curva? Tiene razón, desde el punto de vista de él, la solución es maravillosa. Entonces, son formas inadecuadas de llegar a esos cerebros. Ahí voy, ahí voy. Solamente existe la probabilidad, pues la posibilidad de modificar el comportamiento. Modificarlo, porque no es sugerencias, no es asustar, no es medidas punitivas, no es mostrar que la curva que van, que un 49%, muchos cerebros no van a entender eso. ¿Qué tan ético es el cambiar el comportamiento? Es que es lo único, que las personas cambien su forma de actuar. Tienen que cambiarla. Es más, hay grupos, hay países ya que están en estado rebrote, bueno, no digamos gracias, sino por grupos de población, por ejemplo, jóvenes que, que ya no tomaron la información porque son cerebros que no lo pueden procesar y entonces están otra vez contagiando. Entonces, la pregunta es, ¿hay que cambiar de todas maneras, digamos, por el bien del mundo, el comportamiento? Así sea de una forma, digamos que vamos a reprogramar esos cerebros. Hay que hacerlo. O se hace o no sirve. Ahora, uno diría, pero es que ustedes de pronto alguien me puede decir, ha habido muchas propagandas por televisión, por las redes, por el radio, incluso políticos y muestran, han salido en perifoneo y los ayudantes de los policías, todo eso está bien. La pregunta es, ¿eso ha sido adecuado? ¿Eso ha servido? La respuesta es tal vez no. Que es que si no se hubiera hecho eso, estaríamos peor. La respuesta es sí, probablemente sí.
esa respuesta probablemente sí no indica que en la forma como se está transmitiendo esa información, porque mi opinión es que se está transmitiendo una información, no se está intentando modificar desde un punto de vista de la neurociencia un comportamiento. Se incita, se motiva, se muestra, pero no llegándole a los grupos, a los cerebros de una forma adecuada. Es lo que llamo la neurocomunicación, diferente de la programación neurolingüística. Casi que uno diría que en esta última es como aprender a hablar, a decir las cosas. En la neurocomunicación yo diría que es la ciencia de cómo hacer entender las cosas. Y entonces, para eso hay unos programas, unos modelos muy interesantes que ya se han sometido a prueba y han tenido resultados muy buenos. Se han discutido, han aparecido otros, se han, digamos, mejorado a través del tiempo, pero indudablemente, si se hacen desde una forma sistemática, multidisciplinaria, o sea, no es que el médico vaya a sacar un anuncio, ni que el departamento de comunicación vea, haga una propaganda para que no se contagien, tampoco. Debe ser un equipo multidisciplinar, un personal de salud, digamos, de psicología, de neurociencia, un equipo de comunicación o personal de sociología y también hasta de antropología, de para llegar a esos cerebros, a esos grupos de cerebros, con, digamos, con el mismo mensaje en diferentes formas de transmisión. Lo que necesitamos, y estamos a tiempo, yo creo que estamos a tiempo, es cambiar la forma de comunicar para incidir en un cambio de comportamiento. ¿Cómo sé si eso va a servir? Hace pruebas, usted diseña un mensaje de alguna forma, con los componentes que quiera, dirigido a un grupo específico de cerebros, con unas características especiales. Evalúe cómo le fue, cómo lo asimilaron, cómo les pareció. Hasta la encuesta podría ser sencilla. ¿Tomaron las medidas necesarias? Bueno. Yo quiero aquí hacer un espacio de unos 5 minutos para que nuestros cerebros se despejen. Vamos procesando estas propuestas, estas proposiciones y en 5 minutos exactos volvemos para cómo mostrarles, para yo mostrarles lo que se ha hecho a nivel mundial, pero no en la pandemia, de los programas, de los modelos para incidir en los cambios de comportamiento y que han resultado. Entonces, les espero a las 2:05. Perdón, a las 3:05 continuamos con estos modelos y ya luego entramos en la fase, digamos, de preguntas, respuestas y luego de interacción de comentarios. Y gracias por permanecer en esta tarde.
dos recomendaciones antes de continuar. Una es que hay un link en el chat donde se hacen las preguntas. Ahí está, usted entra al link y ahí lo lleva a un cuestionario o a un formato donde usted puede hacer la pregunta, pero no hacerla directamente en el chat, por favor. La otra es para las personas interesadas hasta por 25 horas, por 24 horas, hasta mañana a las 3 de la tarde, pueden adquirir un ebook de mi autoría, Brilla tu cerebro, resplandece tu mente, con un 25% de descuento. En el chat está el bono y las indicaciones. Bueno, continuamos. Entonces, es claro que se debe incidir desde lo personal hasta lo grupal, de dos personas, del grupo familiar, de amistades, del barrio. Si trabaja en salud, en ciencias humanas o sociales, mejor todavía, porque tiene más oportunidad de proponer políticas de cambio de comportamiento, que esto es lo ideal, vemos que es lo único. Debemos ser más severos en incidir, en la forma como vamos a incidir para hacer un cambio de comportamiento. No son sugerencias, no son motivaciones. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Hay modelos que ya están establecidos por la psicología, por la sociología, que producen efectos muy directos, perdón, en el cambio del comportamiento. Está el modelo de comportamiento de Fogg. Este modelo de comportamiento tiene que ver, al principio el señor Fogg, psicólogo, sociólogo tal vez de la Universidad de Stanford, entonces él hablaba de que para producir para mandar una información que fuera tan clara, que produjera un cambio de comportamiento, era necesario o son necesarias varias, a tener en cuenta varios conceptos. Uno es la motivación, el otro es la habilidad y el otro es la activación. Inicialmente, en la década de los 90, ya a finales, se habló de que era la tecnología persuasiva, como quien dice, vamos a programarlos para que actúen de una forma. El señor Fogg ya en el 2010 se suavizó un poco, se neuroflexibilizó, aprovechando pues la neurociencia, y entonces ya se cambió el concepto de tecnología persuasiva a diseño de comportamiento. Es interesante ver cómo la pregunta es, pero la motivación, ¿qué es la motivación? Yo la explico como la intención con emoción. Cuando tenemos una intención y le agregamos una emoción para llevarla a cabo, en ese momento, cuando se unen, se fusionan, estamos hablando de que hay motivación. Entonces, los mensajes para cambios comportamentales, cuando hablo mensajes es en la neurocomunicación, lo primero que deben tener, según este señor, según la teoría del diseño de comportamiento, deben ser motivacionales. Lo segundo es tener en cuenta la habilidad, la competencia del cerebro para recibir y procesar esa información. No es lo mismo llevar a cerebros del campo que a cerebros muy académicos, que a cerebros, digamos, de adultos mayores, que a cerebros jóvenes,
a cerebros niños que a cerebros de una población determinada u otra. Debemos elegir, conocer las características del grupo, digamos, cerebral, poblacional de cerebros a los cuales vamos a motivar y debemos conocerles esa habilidad y esas competencias para saber cómo les vamos a hablar. Así de sencillo. Es que noten que esto es muy lógico. Y entonces surge la pregunta, pero por Dios, ¿por qué no se han fijado en esto? Tal vez sí. Y hay informaciones muy interesantes y propagandas muy llamativas, pero uno diría que sueltas, unas muy buenas, otras regulares, otras malas, otras que no llegan, e indudablemente otras que no llegan a una gente y otras que no se entienden. Por eso en algunas entrevistas de gente en la calle, yo no creo en eso, ¿qué es eso? Eso no existe. Usted no puede hablar de UCI, de nexo epidemiológico, de carga virémica, a cerebros que no tienen la competencia. Le está hablando en otro idioma, le está hablando en chino, en Wuhan, de donde salió el COVID. Muy bien. Y después de eso viene lo que se llama la activación, o sea, el empuje. Un empuje para que eso se logre, que eso puede estar dado por una imagen, por una frase, por eso ya viene en un contexto diseñado por el grupo multidisciplinario en neurocomunicación. Esa es mi propuesta clara en esta tarde de hoy. Establecer, conformar grupos de neurocomunicación. Así usted esté en un lugar rural, por ejemplo, en un municipio, y está con o el psicólogo o el odontólogo, y usted la enfermera o el médico, hacer un grupo, puede ser incluso con el abogado, con el sacerdote, en donde cada uno aporte para conformar cómo se va a mandar a enviar esa información a los diferentes cerebros y evaluar los grupos. Allí tenemos un grupo de jóvenes, allí tenemos unos deportistas, allí tenemos un lugar de ancianos, vamos a ayudarle a entender a los niños, que ha sido un grupo en realidad desprotegido y hay niños que no saben, ¿cierto?, lo que está pasando y están sufriendo. Bueno, y una forma de evaluar rápida si esa información ya especializada que motiva, que tiene la competencia, la habilidad para llegar a ese cerebro y que se le dio la activación, o sea, el empujón, eso se llama el nudge, pero en realidad, por la teoría pues del Thaler, de la economía del comportamiento, pero en realidad se debería llamar acicate para no entrar en anglicismos. El acicate es como el empujón, como la plataforma. Entonces, esto, como le digo, ahora, si esto es acogido a nivel universitario, a nivel de las personas que deciden, a nivel de un grupo ya más grande, entonces se estaría conformando, y esa es mi ilusión, por bien de la humanidad, todo un sistema codificado, probado, que va a llegar a diferentes grupos de cerebros en la forma adecuada para cambiar el comportamiento. No es sugerir, no es asustar, es cambiar el comportamiento, que es el único elemento que tenemos ahora para combatir la pandemia. Es que eso es muy claro. Dejemos ya al modelo de comportamiento de Fogg. Les voy a mostrar varios modelos. ¿Por qué? Porque existen varias opciones que han sido igualmente eficaces en los últimos tiempos. Fíjese que estamos hablando de la década del siglo pasado, en donde se decretó que era la década del cerebro y que ahí lo iban a conocer fácilmente. Cuando llegó este siglo, dijeron no, digamos más bien que este siglo XXI sea el siglo del cerebro, porque nos queda mucho por aprender todavía, gracias a Dios. Existe la rueda del cambio de comportamiento. Esa rueda es muy interesante y un poco más compleja. En la mitad está el cambio. Alrededor del cambio está capacidad, motivación y oportunidad. Entonces, esos son tres aspectos
esto es algo semejante a lo anterior. Digamos que hay motivación o por capacidad de oportunidad, pero tenemos dos columnas grandes de, digamos, divisiones, subdivisiones de aspectos que hay que tener en cuenta que nos van a alimentar más ese diseño de la rueda del cambio. Que por un lado está las intervenciones y por el otro lado las políticas. Esto ya se nos abre la perspectiva más hacia las personas que deciden, hacia los grupos, a los gobernantes, a los directores en salud, a los directores en pedagogía o en sociología, que puedan concebir un programa más impactante y a un círculo más definido de personas. Por el lado de intervenciones tenemos obviamente la educación, la persuasión, la iniciativa, el entrenamiento y al final la restricción y la coerción, exacto. Y eso que nos dice que primero debe educar, persuadir, incentivar el entrenamiento, entrenar, toda una serie de procesos antes de empezar a castigar el área, pues, porque entonces ahora los castigos en la psicología de conductista no pueden ser tan severos. O sea, aquí una persona que se gana un salario mínimo y entonces de una vez le dicen, usted no cumplió con las normas, tome una multa. ¿Cuánto es? 900.000 pesos. O sea, quédese un mes sin comer, sin pagar arriendo, sin pagar los servicios, para que pague este comparendo, esta multa. Está desfasado. Entonces la gente lo que hace es el efecto background, o sea que se revela, obviamente dice, eso no me importa, entonces voy a hacer todo lo contrario. Y vemos también en las noticias entonces que dicen, no, es que hay personas que le ha puesto 3 comparendos, 3 multas seguidas y ya llevamos 20.000 o yo no sé cuántas, como eso si fuera algo importante. Mi pregunta es, ¿eso ha servido? Muy bien. Por el otro lado de la columna, entonces por un lado tenemos las intervenciones y por el otro lado las políticas. En las políticas son ya casos, como les digo, a nivel de las personas que deciden, la comunicación, las guías, la legislación, la planificación y la parte fiscal. Obviamente, va a haber cerebros que tengan daños en su corteza orbitofrontal, que no tengan una comunicación entre su sistema límbico y esa área que le digan, esto no lo debo hacer por el bien de la sociedad, no me importa, y entonces ya lo que necesiten es la parte fiscal, porque esas personas como unas células que están trabajando anormalmente hay que aislarlas, porque están produciendo daños en lo que se pretende, en la población en general. El otro modelo se llama el modelo de diseño de persuasivos, que es muy semejante a lo que habíamos visto al principio, y hay que diferenciar entre convencer, persuadir y obligar. Uno puede convencer y hasta persuadir, pero sin tener que obligar para no entrar en componentes éticos. Es muy importante en los sistemas persuasivos, fíjese que aquí se habla de sistemas y pertenecen a un modelo, pero cuando hablamos de sistema hablamos de algo dinámico, o sea que se puede ir modificando con la biorretroalimentación, o sea, con lo que se vaya recibiendo de cómo el grupo está obedeciendo, entre comillas, a esa información que se está ofreciendo. Entonces, lo importante en este modelo de diseño de sistemas persuasivos está capturar la atención. Capturar la atención es sumamente importante porque, como les digo, la mayoría de cerebros no tienen la habilidad de permanecer, de enfocar su atención. ¿Qué
hay muy importante aquí, muy, digamos, un elemento de una gran ayuda es el mimetismo. En nuestro cerebro hay unas neuronas que se llaman espejo que imitan el comportamiento de los demás. Si nosotros, en este modelo, enviamos información para que sea imitada de una forma llamativa, para que sea imitada, esa información llega mucho más fácil y es asimilada. Así de sencillo. El último modelo es la teoría del acicate. El acicate, lo que hablábamos ahora, es como, no es un empujón, no es que tiene que hacer esto, o una frase, o un impulso. En realidad, la palabra nudge o acicate es como un empujoncito, casi como una forma más sutil, no tan brusca, pero de todas maneras, vea, ánimo, vamos. Es una motivación con un poco de fuerza. La palabra para usar el diminutivo es el empujoncito, que eso obviamente con personal de comunicación, de neurosalud, de salud, de parte hasta espiritual, se pueden diseñar formas para que sean adecuadas. Donde no llega la formación, puede ayudar el control sutil de la conducta. O sea, hay maneras de sugerir subrayado que debe controlarse la forma de proceder y de que se va a controlar por el bien de la población, pero como les digo, nunca en una forma forzada. Entonces, neurogracias, aquí empieza entonces la parte también de mucho interés, hay mucha colaboración con muchas preguntas y entonces podemos seguir, psicóloga, por favor, para que me dé acceso a las preguntas y pasar a la siguiente fase de la conferencia. ¿Aló? Sí, aló. Bueno, estoy esperando entonces que me hagan llegar las preguntas. Yo sé que ya hay muchas en el chat. Recuerden que en el chat hay un link donde debe entrar y ahí formular la pregunta para que llegue directamente eh, o el comentario. Recuerde que en neurociencia no hay preguntas sutiles, ya está en el proceso. Ya me acaban de informar que estamos en el proceso del envío de las preguntas y de los comentarios. Recuerden el libro, Brilla tu cerebro, resplandece tu mente, sobre hábitos neurosaludables. Es neurociencia práctica, el conocimiento básico del cerebro, cómo podemos, digamos, cuidarlo y aprovecharlo mejor. Eso es con los últimos hallazgos pues, de la neurociencia y es asequible a todos los, digamos, niveles académicos. Bueno, sigo a la espera del envío de las preguntas. Doctor, yo se las Sí. voy a leer. Entonces, Perfecto. desde Huasca, Cundinamarca, nos preguntan, ¿cuáles son los efectos holísticos? Cuerpo, alma, espíritu, individualidad, de todo este erróneo manejo de la pandemia en el mundo para cada ser humano y el colectivo. Esa es la primera. La respondemos y le cuento la otra.
Con esa tenemos para toda la tarde. Bueno, no, la pregunta es maravillosa. Y es una pregunta que tiene que ver precisamente con el concepto de holografía. Holografía y lo holográfico y lo holístico es muy, digamos, muy integrado y semejante, porque cualquier cosa que sucede en el cuerpo afecta la mente, afecta el cerebro, afecta la mente, como decía quien hace la pregunta, el espíritu. Entonces, y también menciona directamente y sin tapujos la forma errónea y equivocada del manejo de la pandemia. Los efectos los estamos viendo. Los efectos se están mostrando en que no ha sido una forma totalmente adecuada porque se han omitido algunos aspectos, como quien hace la pregunta lo dice, el ser humano no es un programa de computación de comportamiento, va, como lo dice, como insiste un poco la psicología, el conductismo, va un poco más allá, tiene mucho que ver, ya hay neurocientíficos que decimos que los humanos no somos seres racionales con emociones, sino que somos seres emocionales que estamos aprendiendo a razonar. Los efectos han sido deletéreos, perjudiciales, y de ahí viene la gran incertidumbre. Tengo incertidumbre hasta para dar la respuesta, pero toca admitirlo, y a diferentes grupos sociales. Y se ha visto que por la única forma que se podía incidir sobre la pandemia, que era modificación del comportamiento, no se logró. La opinión mía es que no se abordó de una forma holística, para así decirlo, como dice quien hace la pregunta, teniendo en cuenta ese componente totalitario del ser humano, cuerpo, mente, alma, espíritu, pues para entrar en términos generales. Sin embargo, creo que todavía estamos a tiempo. Yo creo que debemos cada uno asumir una responsabilidad, primero con nosotros, luego con el, como les digo, con el grupo, que puede ser la pareja u otra persona, y así sucesivamente hasta donde tengamos alcance, para promover un cambio, asumir desde la neurocomunicación otras formas de mejorar la información que llegue a los cerebros para que cambie el comportamiento. También ha habido para mí una gran omisión, y es el sistema inmunológico. Se avanzó mucho en el estudio del virus, del agente patógeno, se avanzó mucho en la epidemiología, perdón, o sea, en la forma de transmisión, en los ambientes, bastante. Y se dejó descuidado el sistema inmunológico. Existen, probado por la ciencia, descubrimientos, investigaciones que avalan sustancias naturales, inclusive, o vitaminas especiales que potencian el sistema inmunológico. Y no se ha hecho eso. No me explico por qué, si eso ya está demostrado por la ciencia. Se entraron en cuarentena un grupo poblacional que normalmente tiene una gran deficiencia de vitamina D, y los encerraron. Y la vitamina D no es la vitamina C o el ácido ascórbico el más influyente
potenciador del sistema inmunológico, es la vitamina solar, que es la vitamina D, y se aisló. Estuvo en cuarentena este grupo y siguen poblacional sin recibir sol, que es la forma más adecuada y la más fisiológica, natural de producir vitamina D. Nunca se les dijo, aunque sea un rayito de sol por la ventana, como dice la canción, recíbanlo, porque esto va a potenciar su sistema inmunológico. Para mí ha sido un error, pero no me salgo del tema. Continuemos con la otra pregunta. Gracias, Doc. ¿Podría entonces uno atreverse a pensar que las personas son asintomáticas, porque han manejado y procesado la incertidumbre de forma más positiva? Esa es una buena pregunta y la respuesta es un parcial sí, porque no solamente, ahí vamos, no solamente el manejo de la incertidumbre o del distrés es el que tiene que ver directamente con el sistema inmunológico, sino también otros componentes, como el que acabo de decir, tener una adecuada cantidad de vitamina D3, de vitaminas del complejo B, de ácido ascórbico en sus sistemas, de tener un sistema inmunológico fuerte, bien sea por ejercicio, bien sea por meditación que ayude, por ejemplo, el mindfulness, a trabajar la incertidumbre, a trabajarla no, a minimizar sus efectos. Pero me devuelvo, la respuesta es un parcial sí. Las personas, me atrevo a decir, que minimizan los efectos de la incertidumbre, del distrés, o sea, el estrés patológico negativo, de la desilusión, de la desesperanza, esas personas tienen mejor tolerancia de su sistema inmunológico. No lo digo yo solamente, lo dice la psiconeuroinmunología. Entonces la respuesta es un parcial sí. Gracias por esa pregunta tan interesante y por la anterior. Hasta ahora son maravillosas. Doctor, 3 preguntas en una. ¿Qué tan importante es que el alumno tenga acompañamiento familiar en el logro de sus aprendizajes? ¿Tendrá gran relevancia que el alumno tenga una red social? Y preguntan qué puede ser un ciclo virtual. ¿Un qué? ¿Un ciclo virtual? Sí, señor. No entiendo. Bueno, esta es una pregunta muy más relacionada con la teoría del aprendizaje, con la pedagogía. Está muy, digamos ya, es muy candente pues para utilizarse ahora en todas las formas de, digamos, del coach educacional, pero se nos sale un poco del tema y no estoy capacitado, lo digo honestamente, para responder con respecto a pedagogía, la teoría del aprendizaje y sobre todo lo del ciclo o círculo virtual. Sin embargo, la información que se podría dar con respecto a este tipo de cerebros y a este base que lo dice la pregunta, debería tener un especialista, un coach educativo, una especialista en pedagogía para estos grupos selectos, enviarles una información que pueda ser asimilada y se les modifique el comportamiento. Pues ya como retrotrayendo eso al tema de nuestra conferencia de hoy. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Y la última pregunta que tenemos es que si nos puede informar qué neurotransmisores operan en la sensación de incertidumbre. Muy bien. Bueno, vea. Cuando antes no sabemos si primero se produce la sensación y luego la liberación de neurotransmisores. Primero la emoción o la mentalidad de eso, que es lo que yo creo, o lo que dicen otro grupo, otros neurocientíficos de mucha calidad y valor lo está estudiando, que primero se produce el cambio, la liberación de los
neurotransmisores y luego viene la emoción o el sentimiento acompañante. Son los mismos que se producen con el miedo. Digamos que primero hay miedo. Miedo es una sensación como una emoción cruda, que uno no dice, puede decir tengo miedo, pero cuando decir es a algo, entonces ya viene un sentimiento, porque ya le unió un pensamiento. Vamos a decir que primero hay miedo y luego incertidumbre cuando uno dice, siento un miedo por la situación, porque me puedo contaminar, porque no sé si puedo salir o no voy a salir, porque no sé si puedo trabajar o no. Entonces, son los mismos neurotransmisores del mecanismo, lo llamo lupa, que es de lucha, huida o parálisis. Normalmente se llama huida, lucha o huida, pero debe incorporarse la noción de parálisis. O sea, hay veces nos quedamos bloqueados y normalmente lo que produce la incertidumbre es un bloqueo con indecisión. O sea, no sabemos qué hacer. Esa es la definición de incertidumbre. Los neurotransmisores, podemos hablar entonces de la noradrenalina o norepinefrina, depende si se liberó en las glándulas suprarrenales o en las células cerebrales, el cortisol, que es la hormona del distrés liberado por las glándulas suprarrenales, que inhibe el sistema inmunológico, básicamente son esos. Y estos tienen unos grandes efectos, son neurohormonas en todo el organismo, Perfecto, doctor. En nombre de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde. Creo que es un tema sumamente importante para todos los profesionales, no solo psicosociales del departamento, sino para la comunidad en general. Agradezco su acompañamiento, su disposición. Espero nos vuelva a acompañar en algún momento. Y quería entonces agradecerle a todos los profesionales psicosociales por haberse conectado con nosotros y invitarlos para una próxima ocasión. Doctor, le cedo el micrófono entonces para que se despida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia tan nutrida. Gracias por el interés, gracias por lo que, por lo que viene enseguida, que es el cuestionamiento, la motivación. Espero haber creado ese empujoncito para considerar la neurocomunicación como un arma contra la modificación y la incidencia en la modificación del comportamiento en la pandemia. Es que esto no solamente es por bien, debemos ya pensar, tenemos que pensar, queremos pensar y proceder globalmente. Esta es una de las propuestas para el siglo XXI, no solamente en la pandemia, sino en todo. Tengan una feliz tarde y una sana vida. Muchas gracias. Buena tarde entonces para todos los que nos acompañaron. Hasta una próxima oportunidad.